escritora, es docente universitaria y ha dedicado su obra al trabajo del testimonio y la memoria en función de su propia experiencia como detenida y algunos días desaparecida también. Estoy dedicada a la escritura hace muchos años, he escrito poesía, ahora estoy dedicada a la novela, las true crime que se llaman, ya, y por ahí viene también mi indagación teórica y algo que quiero compartirles hoy día que estoy investigando. Voy a leer un poco y voy a ir conversando algunas cosillas para que vayamos entrando en contexto. ¿Ya? Y mi pequeña entrada se llama El valor del testimonio oral en un estudio interdisciplinario sobre true crime, el espacio transfronterizo entre la ficción y la no ficción. Ana Paula me miró y me preguntó si es que había leído a Nora y mi respuesta fue que no la conocía. Mientras nuestros hijos jugaban, Teo y Beltrán, que están ahí calladitos, ese día no estaban tan callados, Ana Paula sacó de sus libros de la biblioteca y me la presentó. Quedé sin palabras, pues había logrado dos cosas: explicar mi idea de investigación y encontrarme con una interlocutora que me mostraba una autora que es para mí ahora fundamental en mi marco teórico de la tesis. Meses después, ahora, pienso en la potencia del recadeo, de la conversación entre mujeres, en el tejido del habla y en cómo ese espectro de lo que somos y lo que estamos leyendo, investigando y sin exagerar, vivenciando, mientras escribimos, pensamos, resulta fundamental para poder arribar a lugares a los que no podríamos llegar en un espacio o contexto público. Pienso en las bibliotecas, los buscadores de la web, los libros que te recomiendan profesores en el contexto academicista, en la virtualidad de los PDF, de los correos electrónicos, y que sin embargo surge en un espacio privado de conversación, de relajo y de unión entre las fuerzas de las desplazadas, las silenciadas y desposeídas de los grandes discursos e historias oficiales. Estos dos libros para mi tesis, ya, y yo los postulo, estas Chicas Muertas de Selva Almada, Argentina, y El Invencible Verano de Liliana. Ambas novelas, como fueron presentadas a la industria y a los lectores y lectoras, tienen un componente súper relevante que yo enlazo con el trabajo de Nora, que tiene que ver con cómo hablamos o cómo decimos cuando ya no está el testigo principal, ¿no? Porque en ambas obras, Cristina Rivera Garza, que es la obra más cercana a estos tiempos, que es del 2020, que es mexicana, sí, habla del feminicidio de su hermana. Es una obra súper potente. Pienso que la pregunta de Selva Almada, de Chicas Muertas, es cómo se dice lo que no puede decirse, que Selva Almada va hacia lo mágico. Por ejemplo, dice que cuando ella era pequeña se hablaba de la violación a través de la figura del sátiro. O sea, si andas sola en la noche va a llegar el sátiro y te va a hacer algo. No se hablaba así como te pueden violar, hay alguien que te puede hacer algo malo. Y también es súper interesante que Selva Almada lo propone en un espacio también íntimo, que puede estar esa violación dentro de la familia, los espacios privados. Y por otro lado, que aquí lo uno también con lo de este testimonio, Cristina Rivera Garza dice, o sea, a lo que llego yo es que Cristina Rivera Garza dice cómo podría haber dicho Liliana, su hermana, aquello que estaba viviendo si no tenía el lenguaje para decirlo. O sea, cómo ella hablaba de violencia de género si no existían esos términos en ese momento. Entonces, con todo este decir y con toda esta habla, cito algo que me parece, tengo dos citas muy relevantes para mí, con esto termino, del trabajo de Nora. La primera es la siguiente: en contraste con este lento y trabajoso proceso de darle palabras al horror, el uso de las nociones que parecen abarcarlo todo, que dan la impresión de tarea cumplida, que cierran el caso, son las más difundidas. El testimonio, en cambio, abre, persiste en cuestionar definiciones que en su reiteración se dan por verdaderas, es decir, cristalizan. Ni banalidad ni fábrica, sino una combinación más evanescente. Para descifrar sus múltiples claves se requiere atravesar la lenta biografía de la atrocidad. ¿Ya? Entonces esta es una cita de Nora que hay que nervio hablar de un poco teórico para no es que de verdad cuando la encontré fue como, oh, todo eso que uno piensa es tan emocionante, como que encuentra también las palabras, ¿no? Como de eso que uno estaba como pensando cómo lo digo y encuentra esas palabras de cómo decirlo. Bien cortito.
Yo tuve una formación como perito criminalístico en la Policía de Investigaciones, entonces estudiando también porque mi tesis va sobre la criminalística y la criminología. Para la criminalística el testimonio no tiene valor, no tiene. O sea, si va alguien y dice yo cometí el crimen, la detective de la brigada homicidio van a decir ¿en serio? Ya quédense, y le toman ADN, etcétera. O sea, nadie puede adjudicarse primero que todo un crimen. Y por otro lado, el testimonio de las personas que están alrededor de lo que ha ocurrido tampoco tiene valor si es que no se adjuntan las evidencias. Entonces es súper complejo ese espacio, porque de nuevo, ¿cómo vamos a decir eso que vimos? ¿Cómo podemos verbalizar eso que nos ha ocurrido? Que ahí yo creo que Anita y Nora, lo mío es solamente una introducción, pero ellas dos van a entrar sobre eso. Entonces me termino con lo siguiente. Nora entonces nos lleva de regreso a la validez de la palabra, por lo que me propuse a abrir su libro, así como ella invita a abrir el testimonio, yo me propongo abrir su libro en lugar del testigo para ampliarlo interdisciplinarmente y ponerlo a dialogar con otras disciplinas, la literatura, la historia, para así intentar llegar a un lado donde amablemente surgen más preguntas que soluciones. Y en eso creo que se impone la relevancia de estudiarla y de tenerla con nosotras. Gracias, Nora, por aquello. Ya, o sea, ella nos invita a abrir el testimonio y yo les invito a abrir este libro para que también busquemos respuestas, ¿no? Y más que respuestas, preguntas, que se sigan abriendo, y quizás también respuestas para lo que estamos pensando. Y finalmente, con esto sí que cierro, con esta cita de Nora, el testimonio se interpreta también como una intervención ética y política que recurre a la estética para potenciar su sentido, como un intento de apropiarse lo vivido desde la vulnerabilidad y ponerlo a disposición para que la sociedad se haga cargo de su historia, como una, entre comillas, donación para que necesita ser aceptada para funcionar como tal. Así que muchas gracias a ti. Dar cuenta de cómo opera la violencia sexual, no solo del acto vejatorio explícito, sino de lo que no tiene imagen, porque se trata de microactos o incluso no tiene acto. Se necesita todo un intrincado andamiaje para que la agresión florezca, nos dice Sohaila Abdulali, psicóloga india sobreviviente de una violación grupal. Nora acusa una suerte de desprecio cuando la palabra no busca un fin condenatorio, como si todo lo que queda fuera de una supuesta exactitud debe ser desechado, es del orden de lo subjetivo y por tanto no garantiza evidencia, como lo que contaba Paula de la criminalística. Entonces urgen otros lugares de escucha, y también puede urgir que quienes trabajamos en salud mental, por ejemplo, podamos ampliar los márgenes de los lugares de escucha de la verdad jurídica. Pero urgen otros lugares de escucha. El testimonio es imprescindible para conocer de lo humano, de las fronteras entre la vida y la muerte, de la opacidad del poder en las distintas manifestaciones de la violencia estructural. La palabra del testigo reverbera no solo para hacerle frente a los asesinos de la memoria que actualizan estrategias para el borramiento de la historia, sino para seguir desmantelando verdades y desvestir los ribetes que toman los mecanismos opresores sobre ciertos cuerpos y ciertas vidas. El testimonio es un intento de lazo social, un trabajo doloroso y reparador de retorno al mundo del que se ha sido expulsado, una entrada forzosa al campo de la palabra que se intentó pulverizar. Y digo forzosa porque es necesario esto para seguir viviendo. Quienes trabajamos en la clínica del trauma sabemos que hay algo primario ahí en pasar de ese tiempo trastocado a una temporalidad común, a un marco de referencia con otros que procuren habitabilidad, de ese lenguaje arrasado por la traición de un pacto social a una lengua que haga lazo. Sabemos que no es sin otro como se sobrevive en el infierno, aunque sea un otro alucinado, como dirá Davoine Godelier. Que no es sin un otro como se vuelve a vivir tras el espanto, como en la intimidad del box, cuando la terapeuta o el terapeuta dice sí a entrar en la zona de catástrofe para devenir alteridad. Entonces dar testimonio es un acto de confianza en la humanidad. Pareciera ser un consentir, no precisamente a ser escuchado o escuchado, sino a confiar. Cito a Clotilde Leguil. Digo sí, aunque no sepa exactamente a qué estoy accediendo. En su libro Ceder no es consentir, sugiere que el consentimiento es una cuestión de fe en el encuentro con otro. Es una apuesta sostenida en la confianza que no se ampara en el control sino en el deseo. Se acepta ese riesgo, perder algo para descubrir otra cosa.
esta autora habla del consentimiento en el marco de la violencia sexual, pero el consentimiento como acto de confianza me pareció importante tomarlo para otro contexto. ¿Cómo la escucha? El dar testimonio y el escuchar. Se habla o se empieza a hablar sin certeza de las condiciones de escucha. Algo ha permitido que emerja esperanza en la humanidad y entonces nace un sujeto de enunciación. Si dar testimonio es un acto de confianza, recibirlo y escuchar es una responsabilidad ética. Parece imperativo generar las condiciones para decir sí y ponerse a disposición del riesgo que implica hacer audible lo ominoso. Escuchar es consentir a la fiabilidad de la palabra del otro. Quizás no precisamente un te creo, sino desde un te reconozco. Si logramos decir sí a esa escucha, estaremos reproduciendo discursos, si no logramos, estaremos reproduciendo discursos revictimizantes, ciegos a la mirada del rostro que confía y ofrece su verdad. Su verdad que más que decir algo de un yo, dice de un nosotros. Corremos el riesgo de nunca entender algo de las zonas grises, de esa experiencia que no es un hecho en sí, de eso que tal vez es violencia moral, que inhalamos y exhalamos en el cotidiano ignorando sus peligros. En palabras de Todoro, el enraizamiento trivial de los actos excepcionales, actitudes cotidianas que pueden representar el horror. Pero de la palabra que porta lo absurdo hay mucho más por hacer audible, los matices de lo vincular que dicen de la vida en la muerte, y esto creo que Nora lo intenta también mostrar mucho en el lugar del testigo, ¿no? De cómo aparece la vida también en esas situaciones extremas y donde parece que todo es muerte. De la resistencia, la solidaridad, las formas más hermosas de sostenerse en y por otros en situaciones extremas, y también las más irrepresentables. Y acá se me viene a la cabeza un ejemplo del libro que pone Nora, un testimonio de una mujer que pide la mano de su torturador mientras éste le aplica corriente. Son cosas que me ha hecho pensar el trabajo de Nora. La transmisión, ¿no? Si estamos escuchando desde ahí, ¿cómo estamos transmitiendo la historia o las historias? ¿Cómo combatir el borramiento sistemático? ¿Cómo plantar memoria? ¿Cómo hablar de prevención en materia de abuso sexual infantil? Sabemos que nuestras niñas y niños están expuestos a un exceso de información y de violencia en los medios de comunicación y que preocupa profusamente la construcción de legalidades que estamos permitiendo cuando gran parte del aprendizaje viene de imágenes o discursos que cosifican la vida y amenazan el reconocimiento del otro como semejante. Sylvia Bleisman ya nos dijo: la educación no es la transmisión de conocimiento, es la construcción de subjetividades. Me pregunto si rescatar la palabra de experiencias que dicen de lo humano y otorgar un lugar privilegiado a lo testimonial no será vital para ampliar los márgenes de quien se reconoce como prójimo en la medida que se reduce la distancia entre el yo y el nosotros, el pasado, el presente y entre el afuera y el adentro. Y por último, ¿no estaríamos combatiendo también el mandato al silencio? Enseñarle a nuestras niñas y niños a reconocer la mirada y la palabra del otro es enseñarles a hablar de lo que no se entiende, que se puede decir de algo aunque no tenga nombre, aunque porte la más terrible inconsistencia. ¿No sería una forma de autorizarles a hablar el hecho de conocer simplemente que hay algo que se llama testimonio? Como dirá Rita Segato, la aniquilación no resulta solo de la muerte humana, sino de la sustracción de lo humano. Tal vez poner en circulación la experiencia, las microhistorias, en primera persona, puede ser parte de lo que Rita llama la contrapedagogía de la crueldad. Nora advierte en el principio de su libro que no pretende que el sufrimiento atraiga multitudes. Yo la sigo con la convicción de que lo que queremos es simplemente que el sufrimiento importe. Gracias. Así que estamos bien. Bueno, ante todo sí, agradecer. Es increíble que un encuentro casual como el que describió Ana Paula en una charla acá en Santiago haya terminado o no terminado, empezado en otra librería y con otro público y con otras charlas que giran alrededor de lo mismo, ¿no? De la crueldad, de cómo decirlo, de para qué decirlo, de si hay una forma de incorporar el testimonio a situaciones donde ese testimonio puede ser crucial.
te quería contar que en Argentina, con los juicios de lesa humanidad, se incorporó a los testimonios de la gente, porque en la ley por crímenes de lesa no había otra forma, porque se trata, en el proyecto criminal, se trata de borrar las huellas. Entonces no había suficiente prueba para dar fe de eso sin la voz del testigo. Por lo tanto, la voz del testigo se incorporó, y eso no sucedió solamente en Argentina. Había pasado en los juicios de Eichmann, que se hicieron cuando se llevó a Eichmann y se hizo el gran juicio donde participó Hannah Arendt, y ella sacó ciertas conclusiones con respecto al mal y a la banalidad del mal. Pero aparte, lo que no se destaca tanto a menudo es que fue la primera vez que los testigos declararon en un juicio, porque no había pruebas suficientes. Y eso impactó de tal manera que se podría decir que el siglo XX es el siglo del testigo, porque por primera vez se empezó a escuchar esa voz de los silenciados. Antes no existía ni para la ley. Entonces hay una cabida que tiene que ver con lo que viene de abajo, con ciertas exigencias con respecto a cómo va variando el terror, que al final los que escriben las leyes o las ponen en prácticas tienen que admitir que hay ciertos cambios a ser realizados. O sea que hay que seguir presionando. Por ejemplo, en Argentina está el movimiento de los historias desobedientes, que son los hijos de los genocidas, que expidieron legalmente, hicieron trámites para ser aceptados en los juicios, ya que por ley un pariente no puede declarar en contra de su pariente porque puede ser un testimonio interesado o parcial. Sin embargo, lo lograron y pudieron declarar, porque ellos decían que tenían, como habían sido hijos de estos que cometieron crímenes de lesa humanidad, ellos tenían información que otra gente no podía tener, y fueron aceptados también. Quiere decir que esto cambia, y nosotros estamos para que estas cosas cambien. O sea, hasta ahora no se hicieron. Por ejemplo, yo sé que en Chile siguen los juicios a los militares, pero no de forma pública y con testimonios orales como en Argentina. No puedo decir que eso sea garantía de nada, porque ahora tenemos a Milei, pero mucha gente, muchos, se interesaron y fueron capaces de acceder a los relatos de los testigos gracias a esta participación de los sobrevivientes en los juicios, que es muy importante. Incluso cuando vino la pandemia y se pudo escuchar esto por Zoom, cualquier persona desde su casa puede incluso hoy buscar juicios de la Argentina y escuchar todos los testimonios que quiera. Y entonces uno se entera de otra manera, porque como citaron acá, las definiciones son muy estrechas. Incluso nos peleamos por definir la palabra genocidio en situaciones actuales. Está bien, es una postura moral, ética, pero hay que conocer los matices, hay que conocer toda la lenta biografía del horror más que las definiciones, porque en estos momentos en el mundo estamos cada uno atándonos a nuestras definiciones como a nuestras banderas. Entonces yo estoy acá y me cierro en esta palabra y el otro está ahí, se cierra en la suya, y no hay posibilidad de diálogo. En cambio, un testimonio que requiere una escucha abre un diálogo, porque hay cosas contradictorias como las que nombró Ana Paula, de esa chica que en la tortura le toma la mano al torturador. No se la tomó porque era su torturador, se la tomó porque era una mano humana, y para tolerar la tortura necesitaba algo humano y se agarró de esa mano. Entonces es todo muy ambiguo, y nuestras categorías, que vienen de una cultura muy racional, le tienen un poco de tirria a lo ambiguo, pero el mal es ambiguo. Entonces el testimonio puede incorporar toda esa ambigüedad, porque cuenta un mundo donde lo que reina es esa ambigüedad. Por ejemplo, el partido de fútbol que se jugaba en algunos campos de concentración en Europa y que se jugaba en campos de concentración en Argentina, en centros clandestinos.
¿Qué significa? Que los torturadores llaman a sus víctimas, a los torturados, a jugar un partidito en el campo, en un terreno que haya en el campo. Y juegan en ese partido. Entonces la interpretación de algunos es, bueno, por lo menos tenían un paréntesis, un momento en que se podían divertir y podían respirar. Pero eso no es así, porque el que jugaba contra su torturador le iba a meter un gol y después para que el torturador estuviera enojado y lo torturara más. O sea, no hay ningún tipo de recreo, es una apariencia, no entender lo siniestro de este partido de fútbol es no entender lo que pasa en los campos de concentración y lo que pasa en el mundo actual, porque el problema, para mí, que escribí sobre los campos de concentración de los años 70, es que el mundo actual se está pareciendo mucho. Entonces, nosotros tenemos la experiencia privilegiada, entre comillas, de haber vivido algo como un experimento que ahora se está experimentando a nivel global. Si leen lo que dice un testigo, pueden entender mucho más lo que pasa ahora en el mundo que si leen las noticias. Entonces, a eso me refiero, a los mecanismos que hacen que lo siniestro se naturalice y lo tomemos como algo que, bueno, es así. Tenemos que distinguir todas estas, como dije antes, todos estos matices con sensibilidad. Y la sensibilidad es un tipo de razonamiento que incorpora la pasión, la emoción. No está el razonamiento puro, introduce la contradicción. Entonces, un testimonio que es en general narrativo, la narrativa tiene esa propiedad. Por lo tanto, yo hoy, que hablaron de mi libro El lugar del testigo, que es como la reflexión sobre todo esto, y el análisis de ciertas obras literarias que forman parte del acervo testimonial de Chile, Argentina y Uruguay, yo entonces me voy a dedicar más a hablar de Una sola muerte numerosa, que es mi testimonio literario, no porque vaya a hablar más de esto, sino para darles un ejemplo de cómo creo yo que se puede impactar y hacer pensar y sentir y abrirse al presente. Yo estoy feliz en esta mesa porque es algo intergeneracional. Las preocupaciones que no son quizás las mías de aquel entonces cuando escribí estos libros, pero que son las preocupaciones de hoy. A esas preocupaciones les tenemos que dar respuesta. El pasado ya fue, el pasado sigue siendo presente en la medida en que esas obras nos hablen hoy. ¿Y qué obras nos hablan hoy? Las obras que son abiertas, las obras que se pueden leer entre líneas, lo literario también. O sea, todo lo que nos deje un espacio para la interpretación nos inspira hoy, aunque haya sido escrito ayer. Eso es lo que pasa con la literatura universal. Entonces, voy a hablar un poco del pasado, o sea, de lo que nos pasó a nosotros en los años 70, pero eso, en la lectura de hoy, habla de femicidios, habla de feminicidios, habla de la violencia simbólica y también física, porque hay gente que se muere de hambre con esta violencia actual. Habla de todo eso, pero partiendo de aquello. Bueno, yo, por supuesto que no pensaba decir todo esto al principio, pero lo que dijeron ellas me inspiró. Ya dijeron acá que lo que se quiere cuando se hace algo así, incluso los femicidios para las mujeres, la masacre de un sector de una sociedad, cuando se hace como plan, como una cosa que se reitera sistemáticamente, genera algo que va más allá de sí mismo. O sea, el exterminio de la rebelión de los años 70 y de sus, digamos, de su entorno ideológico, tenía como fin borrar eso del mapa como si nunca hubiera pasado. O sea, esa historia no se tenía que nombrar nunca más. El objetivo era el borramiento. Y muchas actitudes y situaciones que se producen ahora en los asesinatos de mujeres y en otras situaciones, también aspiran, en ese momento del crimen, aspiran al borramiento de ese otro. Claro que ni uno ni otro puede llegar a su objetivo, porque todos los que hicieron proyectos de borramiento, empezando por los nazis, hablando de este siglo, fracasaron,
porque como decimos, al final le dieron la voz a los testigos, al final siempre hay alguien que sobrevive y cuenta, o sea que son proyectos que asesinan a mucha gente, generan mucho dolor, pero van al muelle, no pueden subsistir. Quizás conozcan San Telmo, hay un lugar que es muy lindo para el turismo y demás. Bueno, hay un lugar en San Telmo que era un campo de concentración que se llamaba Club Atlético. Y bueno, hay mucha gente alrededor, ¿no es cierto? Vive mucha gente en un barrio como San Telmo. Sin embargo, parecía que no se escuchaba, que no sonaban los gritos, que no se veía la gente que entraba y salía. ¿Por qué? Bueno, porque estaban paralizados de miedo, ¿no? Cuando yo salí de ese lugar, quedaron los otros atrapados en esa red y todos mis parientes, mi hermano, su pareja, mis primos hermanos están desaparecidos. Entonces yo sentía la responsabilidad por ellos, por los 30.000, de dar testimonio. Entonces, no solo la responsabilidad ética, sino también existencial. No podía vivir conmigo misma si no lo hacía. Entonces, di testimonio en algo que se llamaba CONADEP, que fue la organización que se armó en el primer gobierno democrático para tomar testimonios de las víctimas. Y eso sirvió mucho para los juicios que hizo Alfonsín en los años 80. Bueno, ese testimonio tenía que tener un sentido cronológico. Primero pasó esto, me llevaron, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Cuando yo terminaba contando eso, me sentía muy extraña a eso que había contado. No me representaba y era lo que me había pasado. Porque lo que me había pasado era un quiebre interno, subjetivo, de tal dimensión que ninguna crónica lo podía contar. Y si yo no cuento eso, ¿qué estoy contando? Estoy dando un dato, una información que se acumula porque hay miles de testimonios que pueden decir lo mismo. Me llevaron a la madrugada, me llevaron a tal hora, me llevaron a tal lugar, me quitaron el nombre. Al final nos sucede como nos sucede con las noticias, que vemos guerras, vemos bombas, nos desespera, pero a la larga, en algunos, se genera una especie de defensa. Bueno, no puedo más. O sea, uno se vuelve impermeable. Entonces genera el efecto contrario. ¿Cómo contarlo para que no se genere el efecto contrario? ¿Cómo? Entonces, en principio yo tomé en la universidad donde estaba en Canadá un curso de autobiografía, porque yo estudiaba literatura. Y entonces nos dijo el profesor que escribiéramos o nuestra autobiografía o un ensayo. Por supuesto, yo escribí la autobiografía. Y el profesor me dijo después que siguiera escribiendo. Y cuando decidí seguir escribiendo, me di cuenta que yo lo que quería era un relato colectivo, no quería lo mío, porque el exterminio es colectivo. Entonces yo no quería hablar en primera persona. Por lo tanto, viajé a Argentina y escuché a muchos otros. Quiere decir que ese libro es un testimonio personal y un archivo de voces de otros. Y esos otros no habían hablado nunca por lo que dijeron acá, porque el testigo, el que sale de un lugar así, lleva consigo el exterminio. Entonces, ¿qué vamos a querer enfrentarlos al exterminio? No lo quisimos ver cuando estaba en la cuadra siguiente a la nuestra, no lo vamos a querer ver cara a cara. Entonces, ¿qué hacemos? Nos escapamos, o sea, no hablamos con esa persona. Primero eso. Segundo, la sospecha. ¿Por qué mi hijo no sobrevivió y sobreviviste vos? Siempre salían a la calle las madres a decir, con vida los llevaron, con vida los queremos. Pero volvían los desaparecidos, y no hablo mal de las madres, sino simplemente cuento una realidad que es humana. Ellas no podían creer que esos fueran seres reales, que fueran como sus hijos que estaban volviendo de ese infierno. ¿Por qué ese sobreviviente y no su hijo? Entonces sospechaban, ¿quién sería? Podía ser alguien de los servicios secretos, o sea, es lógico pensar eso. Entonces no había un acceso a nada, no había con quién hablar. Yo estaba en otro país, no tenía con quién hablar por otros motivos.
porque bueno, ellos tienen otras historias, ni sabían que en Argentina había pasado esto, no había con quién hablar. Entonces yo me puse a escribir y a escuchar a otros. Y lo que hice, les voy a leer un poquito para que se den cuenta, es contarlo a la manera en que, hoy hay muchos psicólogos, creo yo, a la manera en que un paciente les puede contar una pesadilla. No era un relato causal, era la pesadilla. Pero esa pesadilla yo la había vivido de día, digamos, era la única diferencia. Y una pesadilla sí se puede interpretar, se puede leer de otra manera, está abierta a cualquier lectura, y por eso creo que este tipo de testimonios literarios son más vigentes en ese sentido. Uno los toma como una herramienta para leer en ellos otra cosa, y eso es lo que hay que hacer. Yo no lo hice para contar solamente nuestra historia. Yo quiero que se hable de cualquier tipo de violencia que le sucedió a cualquier estatal, genocida, no genocida, etc. Bueno, entonces me fui de mi guión y les voy a leer esto, pero después voy a seguir diciendo algo más. Primero, cada capítulo empieza con una cita de uno de los genocidas que en Argentina se llamaba Almirante Emilio Macera, y que en el 76 dijo: no vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina. Una magia perversa hace girar la llave de casa. Entran las pisadas. 3 pares de pies practican su dislocado zapateo sobre el suelo, la ropa, los libros, un brazo, una cadera, un tobillo, una mano. Mi cuerpo. Soy el trofeo de hoy. Cabeza vacía, ojos de vidrio. Los cazadores de juguete me pisan, pisa pisuela, color de ciruela. El rito exorciza mis pecados en el templo del Ford Falcon sin chapas. Templo verde con antena que acelera por corrientes a contramano, pasando semáforos en rojo sin que nadie parpadee. Lo de siempre, pero no todos los días, o todos los días se rompen las leyes de gravedad. No todos los días una abre la puerta para que un ciclón desmantele 4 habitaciones y destroce el pasado y arranque las manecillas del reloj. No todos los días se quiebran los espejos y se deshilachan los disfraces. No todos los días una trata de escapar. Cuando el reloj se movió, la puerta torció, la ventana trabó y una gime acorralada por minutos que no corren. Una se marea por la vorágine de retazos, de ayeres y ahoras, aplastados por órdenes y decretos. Una se pierde entre sillas dadas vuelta, cajones vacíos, valijas abiertas, colores cancelados, mapas destrozados, carreteras inacabadas. Una apenas siente que modulan ecos, te querías escapar, puta, y que una boca inmensa la devora. De pie, y una se para sumisa, confundida, atontada, vencida, y grita: me llevan, mientras dedos metálicos se clavan en la carne. 2 de la tarde, impune, la tiran a una al ascensor, la arrastran. En la vereda una patalea contra un destino sin nombre, en cualquier fosa colectiva. Lanzo mi nombre, con pulmones, con estómago, con el último nervio, con piernas, con brazos, con furia. Mi nombre se agita salvaje, a punto de ser vencido. Los domadores me ordenan saltar del trampolín al vacío. Soy un juguete para romper, pisa pisuela, color de ciruela. Bueno, como les decía, este tipo de testimonio que hice, lo interrumpí con voces de otros. Pero esas voces no contaban datos, contaban cuestiones así simbólicas. Uno que había estado en una cárcel y de lo único que se acordaba de la cárcel era de una araña que subía y no se acordaba de nada más, porque también el trauma afecta en la memoria y uno se olvida de lo que no puede recordar. Entonces, ¿cómo encontrar palabras para todo esto? Bueno, uno nunca las encuentra y por eso siempre las busca. Pero lo que yo quise hacer con mis estudios y con mis libros es mostrar que en el momento del relato, del testimonio, en el momento en que se construye el relato,
la víctima deja de ser víctima. Porque el que construye el relato lo hace desde su subjetividad, recupera, arma, construye una subjetividad, aunque no sea la misma de antes, la construye, la inventa, pero es una construcción que resiste a lo que le quisieron imponer, porque en la tortura uno tuvo que decir algo, y esta es la contratortura, uno dice lo que quiere en este momento, en que relata. Entonces no importa si el testimonio coincide exactamente con lo que pasó. Es el testimonio del dolor, de la desesperación. Eso es verdadero. Entonces, no darle lugar a estas palabras en una sociedad hacen que la sociedad siga arrastrando sus traumas, porque no lo verbalizan, porque esto que le hicieron a un grupo se lo hicieron a todos de otra manera. El silencio es el trauma, que no se puede hablar. Entonces, eso es lo que pienso, que el lenguaje es emancipador y que el lenguaje es lo común. Nos dan el habla desde que nacemos, nuestras madres nos inscriben con un nombre, entonces era muy importante recuperar los nombres. Yo cuando escribí este texto no sabía si poner mi nombre y mi apellido, justamente porque mi apellido es muy difícil. Entonces me había inventado un nombre de pluma que era Nora Nadir, porque era NN de los desaparecidos, y también Nadir es lo que está al sur, éramos nosotros, en fin. Pero después pensé que era importante, si era un testimonio, que apareciera el nombre y el apellido, porque era lo que nos sacaban cuando entrábamos en el centro clandestino. No nos llamábamos más con nuestros nombres y apellidos, éramos un código y un número. Entonces, recuperar eso era el acto de rebeldía. Y si bien perdimos la palabra revolución, que era la que convocaba a la generación a la que pertenezco, y que se sentía que estaba ahí al alcance de las manos, tenemos ahora la palabra que instituyó Benjamin, que es el freno, que vamos por un túnel, pero podemos funcionar como un freno a ese tren que se va al vacío. Porque la humanidad ahora está en un tren que se va al vacío, por no decir otra palabra. Y nosotros podemos ser el freno, por lo menos. No decimos ya la palabra revolución, pero ese freno lo podemos lograr, por lo menos mínimamente a nivel de las microhistorias, empezar por ahí contando historias, escuchando historias, hablando con la gente y escuchando lo que les pasa. Si los mileístas, y hablo de lo que conozco, los jóvenes que votan a Milei, fueran a escuchar a la gente, a sus abuelos que están padeciendo hambre, si escucharan esas voces, quizás cambiarían de idea. No van a cambiar de ideas porque si debatimos sus conceptos, porque no tienen conceptos, no hay conceptos. Entonces hay que sensibilizar al otro por medio de la palabra que toque alguna fibra. Y esa fibra es la fibra humana que todavía nos queda. La llamo fibra humana, y Jorge Alemán, que es un psicoanalista argentino, que habla en palabras más técnicas, habla de una reserva de, a ver cómo era su palabra, una reserva, un saber en reserva, porque es un saber humano, como que agarramos otra mano, escuchamos a otra, es un saber que ni siquiera recordamos que tenemos, y eso todavía está y surge. Y voy a contar una anécdota, porque eso me pasó en el centro clandestino. Cuando yo llegué, nos torturaban, nos daban un código, nos cambiaban de ropa, porque todo era para lograr el anonimato. Ya no éramos quienes decíamos ser o quienes creíamos ser, éramos seres anónimos y no teníamos ninguna agencia, como se dice ahora, teníamos que obedecer. Y estábamos en celdas individuales con puertas macizas, y estábamos con nuestros pies estaban, como en la Edad Media, estaban con cadenas, no nos podíamos mover y teníamos cubiertos los ojos. Entonces abrían las celdas para limpiar en un momento.
y el de enfrente y yo nos bajamos un poco que estaba totalmente prohibido, nos bajamos la venda para ver al otro. Y ese chico, al que lamentablemente no alcancé a preguntarle el nombre, me contó todo lo contable en un segundo, sin necesidad. Él arriesgó su vida por contarme eso. Y me contó cómo era, que algunos se salvaban porque iban escaleras abajo y los podían liberar, o quizás no los liberaban, pero que él había estado ahí 6 meses y a los compañeros los habían liberado y él no. Pero después me pasó, cuando me largaron, exactamente lo que él me había contado. Y el saber de una situación tranquiliza, aún en ese estado de fragilidad. Quiere decir que él arriesgó eso por seguir siendo humano. Y hay una solidaridad de piel. O sea, me están diciendo que yo no soy nadie, pero yo soy esta persona que te reconozco y que solidarizo y que te cuento esto. Y yo escuché su testimonio ahí adentro, era un testimonio, porque me estaba contando lo que él vivió y lo que él sabía. Entonces, creo que eso existe y hay gente que da la vida para poder contar, como sabemos. En las celdas encontramos esas palabras grabadas en la pared por los condenados. Siempre está ese deseo de transmitir, de decir algo. La firma de la propia vida, darle sentido. Había un sobreviviente de la Shoah que cuando salió le decían que se olvide, que dé vuelta a la página. Esos libretos que están muy de moda, acá también lo escuché en Chile, en todas partes, que se da vuelta a la página. Y él decía, pero ¿ustedes quieren que yo pierda el sentido, que lo que viví no lo viví? Entonces eso no sucedió y no tiene nada de sentido todo lo que yo no puedo negar que viví. No, yo lo tengo que atar con un sentido. Esa atadura simbólica es lo que me salva y lo salva a los demás, es lo único. Entonces por eso digo que el testimonio no es la copia carbónica de lo que pasó y que es absurdo, como muchos le piden al testigo, que cuente todo. No puede contar todo, porque con el trauma uno se olvida, con la memoria uno recuerda, sustituye cosas, cambia. Todo se trata de algo no solo ambiguo, sino opaco. O sea, se trata de trabajar con lo que no es transparente. Entonces, la transparencia no se le puede exigir, pero en un juicio vale la voz del testigo porque llaman a muchos y hay muchas coincidencias. Tampoco se le puede exigir que exponga todo como los exhiben las series televisivas, que sea un exhibicionista. Hay mucha gente que no quiere contar todo porque les da pudor. Las mujeres no contaron de la violación sistemática que se hacía en los campos en Argentina al principio porque les daba pudor frente a sus hijos, frente a sus familiares. Entonces, pero poco a poco lo empezaron a contar. Y aunque lo empezaron a contar, no había escucha para eso, pasaban a otra cosa. Con el tiempo, como el mundo va cambiando, con todos los juicios que se hicieron en Yugoslavia en los años 2000 y demás, que se decretó como crimen de guerra la violación de mujeres, entonces en Argentina en el 2010 se declaró que la violación de mujeres en los campos de concentración era un crimen de lesa humanidad per se. O sea que no perime, que si dentro de 10 años alguien se atreve a hablar, puede ir a hablar y el crimen sigue vigente. Entonces, todo esto lleva tiempo y además se gana terreno y se pierde terreno. Viene un gobierno distinto y tira todo abajo y después hay que volver a ganarlo. Pero bueno, quiero dar otro ejemplo de un testimonio que ustedes quizás no lo imaginaron como testimonio, pero cuando se jugaron que se jugó el Mundial en Argentina en la época de Videla, bueno, la gente estaba contenta por ser campeón de fútbol y no le importaba nada de lo que pasaron a las cuadras de ahí. Pero a los familiares de los desaparecidos no les parecía así. Entonces las madres fueron a la Plaza de Mayo y llamaron la atención de los periodistas internacionales que iban por lo del fútbol, pero los interpelaron. Y hay unas imágenes muy conmovedoras de las madres diciéndoles: ayúdenos, son nuestra última esperanza. O sea,
hablen, publiquen, digan lo que está pasando. Estamos años buscando a nuestros hijos, están desaparecidos. Entonces, ellos tomaron esos testimonios, difundieron lo que pasaba en Argentina, y eso se conoció por primera vez porque realmente no se hablaba de lo que pasaba en Argentina. Eso pasó en 1978. Entonces, al proyecto de exterminio siempre se le puede buscar una vuelta. Al proyecto de silenciamiento siempre se lo puede confrontar con alguna palabra. Eso es lo que me movió a mí a escribir todos estos libros, porque si yo me doy por derrotada, ¿para qué voy a escribir nada? Solamente uno escribe porque cree que con esa escritura algo logra. Y yo puedo decir que sin lugar a dudas, esta escritura que yo hice me creó un sentido para mi vida. O sea, me curó, digamos, entre comillas. O sea, yo tengo las heridas de todo esto, pero las tengo como dicen de los jarros de los japoneses, que tienen las marcas pero embellecidas por oro. Bueno, es eso, uno tiene las heridas, no las va a desmerecer. La vida cambió, pero se puede hacer algo con todo eso, y creo que ese es el sentido de todo mi marco teórico. Por eso preferí hablar en una forma más accesible. Y yo creo que si escribí pensando en decir otra cosa, la debo haber dicho. Pero yo le anticipé a Ana Paula que yo podría hacer un libro con todos los textos que escribí para presentaciones que nunca leí. Porque tengo una serie de cosas escritas y después, en el momento, con la emoción de las voces y las palabras, porque también el testimonio pasa por las cuerdas vocales y entra por el oído, o sea, están los cuerpos. Y en el texto que leí, aunque no parezca, porque es un texto impreso, bueno, también hubo una mano que escribió y hubo rimas infantiles que me acordé con mi cerebro, que eran Pisa, Pisuela, Color de Ciruela, un juego que jugábamos de chico, que se transformó en siniestro porque nos estaban pisando, pero a la vez era un juego infantil. Entonces, esta vibración colectiva que hay acá me lleva siempre, no solo hoy, a irme de mi texto. Bueno, gracias.